Haciendo un recuento y para indicar la progresión de los capítulos, aquí voy a hacer de nuevo lo que les hice ahí y nada más voy a mencionar. Aquí está la creación, aquí está la caída, aquí está el diluvio, aquí está la torre y aquí está Abraham. Estos están entrelazados de una forma más clara. Y estos están entrelazados con genealogías. Muy bien. Si nosotros fuéramos a hacer una síntesis de lo que acabamos de ver en nuestro recorrido detenido, lento, pausado, algunos de ustedes piensan tal vez que me enfrasqué demasiado en explicarle cada uno de los relatos y cada una de las cosas. Lo que vemos es, yo no sé si ustedes han tenido de esas plaquitas que a veces tienen cuadritos que se cuelgan y una que hay, una que hay, otra que hay, otra que hay, otra que hay, otra que hay, otra, y están pegaditas por cadenas. En Colombia se usan mucho como unos cuadritos pequeñitos que se pegan los unos de los otros. Eso es lo que sucede en estos relatos. Estos relatos están unidos con una intención. La narración que el pueblo de Israel hizo interpretando su historia como una historia de la misericordia de Dios frente a la ibris del hombre, y como la unión de la historia fundante de Abraham con la historia fundante de la creación. Eso le da a Israel la idea de ser ellos parte del proyecto mismo de esa misericordia de Dios. Porque la creación habla de la creación del mundo entero, pero es en Israel donde Dios soluciona esta ibris, donde Dios encuentra eco, y a los que puede llamar, y a los que puede elegir, y de los que se puede hacer un pueblo, son de los israelitas. Entonces, uno puede fácilmente ver que hay una mirada de presente y de pasado en estas narraciones hasta Abraham. Israel está en el siglo V, en el siglo VI y en los siglos posteriores bajo la influencia de pueblos extranjeros. Primero fue Babilonia, después Persia, después Grecia y después Roma. Pero es desde la experiencia de Babilonia y del exilio que Israel relee su historia como historia de salvación. Esta mirada de presente y de pasado es una relectura de sus tradiciones, de su historia y de su fe, que esa relectura está enmarcada en la experiencia del exilio.
Israel está construyendo por escrito el Pentateuco. Y coge, agarra, suma, sintetiza, organiza, narra todas las tradiciones antiguas que tenían y las pone de la manera más históricamente posible, las narra de la forma más coherentemente posible para unir este periodo de Abraham, que comprende el capítulo 12 hasta el 50, incluyendo la historia de José y la bajada de Egipto. ¿Listo? ¿Y qué pasó? Más cosas. No, quedan así unas bolas. Porque eso está más claro que el agua. Listo. Y hace una lectura de fe desde la experiencia completa de la historia de Israel y relee su historia y hace una lectura de fe desde lo que le ha pasado a Israel y mira la acción de Dios en su vida. Esto que estamos viendo nosotros aquí no son relatos que pusieron ahí porque les parecieron lindos, sino que son los puntos claves que llevan a conectar a Abraham, el padre de todos ellos, con la elección de Dios y con la manifestación de la misericordia de Dios en la elección que hizo de Abraham. Abraham, Dios lo escogió para llevarlo a la tierra de Canaán, porque en Abraham Dios quiere fundarse su propio pueblo, el pueblo de Dios. El hombre, termina la Torre de Babel diciendo, el hombre no puede llegar a Dios, el hombre no puede hacerse como Dios, no puede habitar en el ambiente de lo divino, pero Dios sí se puede hacer historia con el hombre. Dios sí puede alcanzar al hombre y hacerse historia con él. Dios sí puede caminar al lado del hombre. El hombre no puede llegar hasta donde Dios, pero Dios sí puede acercarse al hombre. Entonces la relectura que se hace en la composición de estos relatos, y estamos hablando de que prácticamente abarcaríamos en el relato de los patriarcas todo el libro de Génesis. ¿Listo? Y miraríamos los personajes fundamentales de sus historias dentro del libro de Génesis. Esa relectura es una relectura de las tradiciones de Israel que provienen muchas de la época del Sumer y del Akkad, incluso Babilonia, y al mismo tiempo mira su historia como una historia donde el hombre se ha alejado de Dios, incluso Israel se ha alejado de Dios y por eso está castigado en el exilio, y también mira su fe desde el punto de vista de un Dios que es misericordioso, de un Dios que quiere alcanzar al hombre, de un Dios que se escoge un pueblo para sí, para rescatar al hombre entero. Es en Israel donde se rescata al hombre por completo. De hecho, las tradiciones posteriores de Israel, posteriores al exilio, piensan que en Israel va a ser, con Israel y alrededor de Israel, es que todos los pueblos se van a congregar en una sola nación. No fue tan mentira, pues, porque estamos bastante regados por todo el mundo y Jesús era israelita, pero en realidad el fundamento de esto es más o menos eso. Ahora, esa relectura está basada en personajes que pudieran o no estar relacionados entre sí. Están relacionados en su historia, hacen parte de las tradiciones y de la historia de Israel. No podemos decir, con la expresión más antigua que hay, puesta en la boca de Dios varias veces, que el uno sea papá del otro y el otro sea hijo del otro. En la construcción, sí, pero no podemos decir históricamente que hayan sido auténticamente el uno papá del otro. El narrador lo pone así, y a través de la narración se concatena o se entrelaza o se organiza o se eslabona o se une, como ustedes quieran, toda la historia. Pero la historia de Abraham comienza la historia de tres personajes muy importantes: Abraham, Isaac y Jacob, que es después llamado Israel. Cuando Dios le habla
en la Biblia a cualquiera y se identifica, por ejemplo, como Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de tus padres. Por ser considerados padres o patriarcas, los autores sagrados unen a Abraham con Isaac y a Isaac con Jacob a través de un motivo teológico o un teologúmeno. ¿Cuál es el teologúmeno que los une? ¿Qué mecanismos teológicos unen a Isaac con Abraham y a Jacob con Isaac? ¿Cómo los unen los autores sagrados? Las personas que construyeron estas historias para narrar esa unión de Israel con Abraham, con Isaac y con Jacob. Hay unos motivos teológicos. Ustedes no pueden adivinar algunos que sean comunes a los tres. ¿No es por la genealogía? No necesariamente. La genealogía es un género literario. Les estoy preguntando por los teologúmenos o los motivos teológicos que se repiten en cada uno. Yo se los voy a decir, pero quiero que intenten pensar. Yo les he hablado varias veces de eso. Lo primero es la teología o el teologúmeno, el motivo teológico de la promesa, que está vinculada a una alianza donde el garante del cumplimiento de la promesa es Dios. Está la teología de la elección, que en el pensamiento de Israel es la elección de la persona, pero al mismo tiempo es la elección del pueblo que esa persona significa. Es la elección de la persona y la elección del pueblo. Y el motivo teológico que ya está expresado en Caín y Abel y que continuamente está también en el relato de estas elecciones y de esta promesa, y es que el menor o el más frágil es quien Dios elige. Es decir, que el teologúmeno del menor está unido a la promesa y a la elección. Hay dentro de estas narraciones una cosa que es constante, que se repite varias veces en las narraciones en el libro del Génesis y que vale la pena considerar, y es que dentro de esta teología del menor, normalmente el menor está marcado de alguna manera como elegido por Dios por algún problema para su concepción o algún fenómeno especial en su nacimiento. ¿Qué recuerda en ese sentido que el proyecto de Dios para los hombres es desde antes de nacer? ¿Cuáles son los problemas comunes para su concepción? Que la mujer sea o muy vieja o estéril, y que al nacer uno nazca primero, otro después. Esto es normalmente ligado a el teologúmeno o el pensamiento teológico del menor. Estos mecanismos los vamos a ver repetidamente en Abraham, Isaac, Jacob, y los vamos a ver en algunos de los hijos de Jacob. Por ejemplo, lo de Judá y Tamar. Recuerden en el pedazo de Judá y Tamar, que está metido en medio de la historia de José,
Tamar tiene hijos con Judá, engañándolo porque él no le da en matrimonio a su hijo menor y por tanto ella se hace pasar por ramera y queda preñada de él. La preñez da como fruto 2 hijos. El uno saca la mano y le pone una cosita para que vea que él es el primero y mientras que sale el otro. Entonces, estas 3 cosas son constantes en estas narraciones. A través de esto es que se unen Abraham, Isaac y Jacob. En realidad, dentro de la historia historiográfica, la historia unida a la arqueología y a la geografía, estos personajes están más relacionados a santuarios, a relaciones tribales y a grupos que después se hicieron una sola nación, que en realidad a una paternidad y a un linaje. Abraham es asociado a santuarios, como el santuario de Siquem, lo mismo Isaac y lo mismo Jacob, lo vamos a ir viendo, están asociados a santuarios específicos. Lo que podemos nosotros mirar en los estratos más antiguos de la tradición sobre Abraham, Isaac y Jacob es que habían grupos de los cuales ellos eran padres, que luego terminaron en Egipto y que al estar en Egipto en común la fe en el Dios de Israel los hace un solo pueblo en el momento del éxodo. Podemos encontrar además que esos personajes apuntan más a sus propios grupos de los cuales eran padres que a la misma relación padre e hijo que narra el libro del Génesis. La relación padre e hijo en estos relatos se hace a través de estos temas teológicos. ¿Me están entendiendo? Padre, entonces Abraham, papá, Isaac. Bueno, no podemos decir exactamente que el relato o la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob sea absolutamente inválida. Lo que podemos saber a través de la arqueología y de la historiografía, de la historia que se estudia y que se descubre, es que ellos están más relacionados a santuarios, a grupos tribales y a una posible unión posterior después del éxodo que a que ellos fueran papá, hijo y nieto. Padre, ¿cómo dice allá donde dice alianza qué? Alianza. La alianza tiene como garante, es decir, como garantía al mismo Dios. Ya veo ahí dice, pero ¿qué problema hay? Problema para su concepción o un fenómeno especial en el nacimiento. La teología del menor tiene estas 2 cositas ahí, ¿me entiendes? El chiquito que le puso de los grupos abajo. Esos grupos después se hicieron una sola nación. Esos grupos se hicieron después una sola nación provenientes del éxodo de Egipto. ¿Cómo se construye entonces que Abraham es el papá de Isaac, Isaac es el papá de Jacob, y Jacob es el papá de 12 hijos, de los cuales eran 12 tribus de Israel, y uno de esos 12 hijos, el penúltimo, fue vendido por sus hermanos, a los madianitas, a los ismaelitas, a los yo no sé qué grupo, porque al último no se sabe. Putifar lo tiene ahí, lo meten a la cárcel después de que no le quise acostar con la esposa de Putifar. Después de meterlo a la cárcel, ahí en la cárcel le adivina un sueño y entonces lo sacan de la cárcel. Y luego cuando el faraón tiene un sueño, le dicen, vea, hay un hebreo que interpreta los sueños, lo traen, y cuando interpreta los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, lo vuelven Safnat Panea y es la mano derecha del faraón. Y después de eso es que se instala Israel en Egipto. Y esa es a toda velocidad la cronología, ¿cierto? Y terminamos en el capítulo 50 del libro de Génesis, ya nos podemos ir, ¿cierto? Entonces, eso es hecho a través de esto. La teología de la promesa, la teología de la elección, la teología del menor o el más frágil, que siempre tiene un problema para ser concebido, o hay algún fenómeno especial al nacer. Así es que se unen Abraham, Isaac, Jacob. ¿Listo? ¿Eran papá, hijo y nieto? No lo podemos decir desde el punto de vista historiográfico o de la historia de la que se descubre con seguridad. Sí podemos decir desde el punto de vista arqueológico que ellos están unidos a santuarios, a grupos o a tribus de los cuales ellos eran padres patriarcas y que luego de la experiencia de Egipto y del éxodo se hicieron una sola nación.
¿Entendieron o no entendieron nada? Desde luego, padre, no entendimos nada. Hay un libro que se llama... Yo les digo a ustedes libros con la esperanza de que algún día quieran abrir alguno, ¿cierto? De los que nació. No, ese libro no está ahí. Ese libro no lo he podido encontrar en los que los di. O sea, si lo logro encontrar, se los doy. Se llama La Nueva Historia de Israel. De Albert, creo que es con doble G, Sojin, profesor de Historia de Israel, ¿no? Porque por eso le llaman el libro de Historia. Cierto, entonces, ese libro es un libro que a mí me tocó estudiar completo. Se quiere acercar a la construcción de estos relatos, desde el punto de vista de lo que la arqueología y la historia pueden decir. Vamos a partir de lo siguiente. ¿Qué hora es, mi amor? ¿Qué hora es? ¿Por qué está tan triste? Es que ya vamos a terminar. Bueno, vamos a partir de lo siguiente solamente. Vamos a 3 minutos, a mí no me hagan cosas, no me hagan caritas. Siglo XIX antes de Cristo, aproximadamente 1850 antes de la era común o antes de Cristo. Estamos situados en el Bronce Medio y tenemos como característica fundamental tribus seminómadas que algunas veces practicaban la agricultura muy pocas, sobre todo tienen que estar relacionadas con estar en algún momento de su periodo pequeño de sedentarismo cerca de una fuente de agua para poder cultivar pequeñas cosas y que fundamentalmente se movían con sus pastores, con sus tiendas, vivían en tiendas de campaña porque no se establecían definitivamente en ninguna parte y que tenían como religión la religión del padre o del patriarca. Es decir, toda la casa creía en el Dios en el que creía el papá o el patriarca. Dentro de esas tribus seminómadas podemos nosotros ubicar a Abraham, que en ese momento le llamaba Abraham, sabiendo que Abraham nos lo deja situado el final del capítulo 11 del libro del Génesis con su papá, su esposa y su sobrino. ¿No? Abraham está con su papá, Tera, su esposa, Sarai, y su sobrino, Lot. ¿Listo? En esto nos basamos. El libro dice básicamente que aunque esta es la base histórica del relato sobre Abraham, pero recordemos que el relato sobre Abraham, de acuerdo a lo que dice Albert Sojin, construido como nosotros, o sea, la base de la construcción como nosotros la conocemos tiene que ser del siglo IX antes de la era común o antes de Cristo. ¿Listo? Ese relato pertenece a los relatos construidos en la corte o por los amanuenses palacieros. ¿Listo? No los voy a torturar.